Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta tarde al doctor Carlos Aguilar, al maestro Carlos Aguilar, quien nos va a platicar sobre lo que está sucediendo a nivel nacional con ese tema del INAI y cómo esto se relaciona pues, con el tema que siempre nos presenta, que es el de los derechos de las audiencias. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo Mexia? Muy buena tarde. Un gusto saludar a radioescuchas y televidentes de Presencia Universitaria desde acá, desde el estudio de TV UAC. Y bueno, como bien señalabas, Alfredo, la inoperancia o la imposibilidad, mejor dicho, de sesionar del INAI desde hace 18 días, desde que comenzó el mes de abril, vulnera los derechos de las audiencias en México. No solamente los dos derechos con los cuales tiene directamente que ver el instituto, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sino también el derecho a la información y la libertad de expresión que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. ¿Y por qué vulnera los derechos de las audiencias esta situación que tenemos? Porque de alguna manera están lacerando, vulnerando, limitando la posibilidad de que el instituto, a través del Pleno, sesione para dirimir, para acordar qué pasa con los recursos de revisión, que de acuerdo con el artículo 19 en un boletín fechado el día de ayer, 18 de abril, son 515 semanales en promedio, o sea, en promedio de más de 500 recursos de revisión que se deliberan durante una semana en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI por sus siglas, antes IFAI. Entonces, esta situación de tener solamente 4 de 7 comisionados y comisionadas en el instituto, que imposibilita tener el mínimo de 5 para que sea válida una sesión, pues está lastimando, más allá de filias y fobias políticas, el derecho de acceso a la información pública. Y bueno, a través de un hashtag sin cuotas ni cuates, que igual lanzó artículo 19, se dirige un oficio firmado por 109 asociaciones y 1.415 ciudadanos y ciudadanas para que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República pues sesione, no solamente sesione, vote y elija a las comisionadas o comisionados que ocupen esos 3 lugares vacantes y que superen la facultad de veto que le ejerció el presidente de la República, López Obrador, y por lo cual no tenemos este requerimiento legal desde el 1 de abril. O sea, en 2022, 2 comisionados terminaron sus funciones en el instituto. Todavía había 5. A partir del 1 de abril de este año, otro comisionado, Francisco Acuña, terminó su periodo y aunque se eligieron a los 2 del 2022, fueron vetados y por lo tanto no está funcionando el instituto. Entonces, por el bien del derecho a la información, el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y la protección de datos personales, se tiene que encontrar a estos comisionados y comisionadas ya en esta evaluación que hace un Consejo Ciudadano. Hay perfiles incluso pues muy ciudadanos e interesantes que pudieran ser electos o electas por el Pleno del Senado de la República o por sesión de Pleno del Senado para ocupar estos lugares vacantes. Un poco también de señalar que muchos de los reportajes que conocemos de los trabajos de investigación periodística fueron gracias a la labor tanto de periodistas en su momento como de recursos de revisión y apoyo en su momento del instituto, que no se compara con las funciones que hace la Secretaría de la Función Pública u otros órganos con los cuales se quiere fusionar. Entonces, pues hay que insistir como audiencias de medios de comunicación y como ciudadanas y ciudadanos para que el instituto tenga el mínimo de comisionados y comisionadas y pueda sesionar, y este derecho, el pilar de acceso a la información, el cual tiene el mismo nombre en su denominación del instituto, pueda ejercerse en el país. Para darse una idea nada más, y con esto cierro mi comentario inicial, el reportaje de la estafa maestra que hizo el medio Animal Político y el grupo de periodistas requirió un total de 517 solicitudes de acceso a la información, muchas de ellas que en un primer momento fueron negadas o se declararon información inexistente, y que el instituto, a través de sus entonces comisionadas y comisionados, presionó a las instituciones o a las dependencias correspondientes para la entrega de la información a este equipo de periodistas que sacó a la luz el reportaje primero y más recientemente el libro sobre la estafa maestra y el desvío de recursos públicos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es parte de lo que se comenta hoy. Ahí está, Carlos. Entonces, bueno, seguramente todos estos recursos de revisión quedarán pendientes, quedarán ahí en un estado de espera hasta que haya los comisionados y se pueda votar. Y es el entorno ideal para quienes buscan la opacidad, es decir, se declara inexistencia de la información o no se responde, y quienes pueden legalmente hacer algo para exigir
o solicitar y no solo recomendar, exigir por la ley que se entregue la información, no pueden hacerlo. Entonces, porque no se pueden sesionar. Así es el panorama en este momento. Claro, y que afecta, por supuesto, a todos los ciudadanos. Por ejemplo, nosotros tenemos duda saber del viaje del señor Sandoval. Si viajó, si no viajó, si los los aviones militares o no para llevar a su familia. Pues bien se podría preguntar, pero le preguntas, pues nadie te va a responder, por lo menos hasta que haya los comisionados suficientes, y eso quién sabe cuánto tiempo hay que llevar. Sí, aquí el llamado principalmente es a la bancada de Morena en el Senado, ¿no? En este caso de Querétaro hablaremos del doctor Gilberto Herrera para que, pongan de su parte para la discusión, votación y elección de los comisionados o las comisionadas de esas 3 vacantes que están pendientes en el instituto. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias por el comentario. Gracias a ustedes. Nos que tengan vemos buena tarde. la otra semana. Así es, Alfredo. Gracias. Continuamos con más.